Querida comunidad, hoy vamos a meditar el Evangelio del miércoles 3 de junio, que corresponde a Marcos. Vamos a buscar las Biblias, ¿cierto? Cada uno con su Biblia para que juntos vamos meditando y compartiendo este Evangelio. Marcos 12, del versículo 18 al 27 de nuestras Biblias. Con nuestros lapicitos también para que podamos ir subrayando cada uno de nosotros aquellas frases, aquellas cosas que nos van haciendo más eco en el corazón. Ya con nuestra Biblia en la mano, entonces, pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Sopla, Señor, la luz, la sabiduría de tu Espíritu en nuestros corazones, para que esta palabra, tu palabra, sea buena noticia hoy en nuestros corazones. Te abrimos nuestro corazón, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos y leamos juntos esta palabra de Dios. Se acercaron a Jesús unos saduceos, quienes niegan la resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguien muere y deja a su mujer sin hijos, su hermano debería casarse con la mujer para así dar descendencia a su hermano difunto. Eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin descendencia. El segundo tomó a la viuda y murió sin descendencia. Lo mismo el tercero. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todo, murió la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: ¿No están equivocados por esto? ¿Por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resucitan de entre los muertos, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el episodio de la zarza? Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos un tiempo para subrayar nuestra Biblia y un tiempo de silencio en el corazón para acoger esta palabra, lo que Dios nos quiere decir. Compartamos un poco lo que nos dice el Señor en esta palabra. En el Evangelio de hoy sigue este enfrentamiento entre Jesús y las autoridades de su tiempo, con los sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, con los fariseos y los herodianos, como veíamos ayer, ¿cierto? Y ahora aparecen en escena estos saduceos que le plantean a Jesús esta pregunta como para reírse un poco de él en el fondo, porque ellos no creían en la resurrección. Era un asunto polémico que además enfrentaba a los saduceos con los fariseos, que sí creían en la resurrección. ¿Quién eran estos saduceos entonces que se acercaban a Jesús con esta pregunta tan capciosa? Era una élite aristocrática, gente de mucho dinero, eran comerciantes, ¿cierto? Eran bastante conservadores y formaban una corriente política dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos.
Y como les decía, en cuanto a su fe, una de las cosas que ellos no creían era exactamente en la resurrección. Era algo que había ido creciendo en la fe más popular, en la fe más sencilla, había entrado en algunos ambientes también de los fariseos, pero no había logrado penetrar, ¿cierto?, en los saduceos. En aquel tiempo la creencia en la resurrección eh, les ayudaba también al pueblo y a los fariseos, ¿cierto?, a luchar contra el imperio romano, a ser capaces incluso de arriesgar su vida, de morir por su fe, porque creían exactamente en la resurrección, que Dios los iba a resucitar, que Dios incluso los iba a premiar con esta resurrección si ellos morían fieles al Señor, fieles a la ley y a las enseñanzas. Pero ¿qué pasaba para los saduceos? Para ellos el reino mesiánico estaba ya presente aquí, en este mundo. Claro, porque ellos tenían una situación de bienestar, entonces para ellos el reino ya estaba aquí. Ellos gozaban de privilegios, de beneficios, ¿cierto? Llevaban una vida bastante cómoda. Entonces para ellos el reino ya estaba aquí presente y no había que esperar otro reino posterior. Ellos seguían, si vamos en la línea del Antiguo Testamento, ¿cierto?, esta teología de la retribución. ¿Qué nos dice esta teología de la retribución? Dios retribuye con riqueza y con bienestar a los que cumplen y observan la ley de Dios, y castiga con el sufrimiento y la pobreza a los que practican el mal. Entonces, como ellos se creían buenos, practicantes de la ley, por eso tenían este nivel de vida bastante bueno, bastante aceptable. Así se entiende entonces por qué los saduceos no querían cambios. Incluso les acomodaba, esta invasión de los romanos les acomodaba a ellos. Y querían que la religión permaneciera tal y como estaba, porque la ley era tan inmutable como Dios mismo. Por eso no aceptaban la fe en la resurrección y menos tampoco la ayuda de los ángeles, en quienes los fariseos y el pueblo, ¿cierto?, sostenían su lucha contra la opresión, buscando cambios y buscando liberación. Por eso les decía, la pregunta de los saduceos, que llegan hasta Jesús con esta pregunta, es para criticar, es para ridiculizar en el fondo esta creencia en la resurrección. Cuenta el caso ficticio de esta mujer, ¿cierto?, que se casó 7 veces, y al final se murió sin tener hijos. Se aplicaba aquí la ley conocida como la ley del levirato, es decir, que obligaba a la viuda sin hijos a que se casara con el hermano del marido fallecido, para que así el hijo que naciera de este nuevo matrimonio, ¿cierto?, fuera considerado hijo del marido que estaba fallecido, para que muriera con descendencia. Y así tendría asegurar entonces una descendencia. Pero en el caso propuesto, por eso digo que era como una ridiculez lo que le estaban preguntando, ¿cierto?, hablaba de 7 maridos y que ninguno de estos maridos le dio descendencia. Y por eso le preguntan a Jesús, bueno, en la resurrección, cuando resuciten, ¿cierto?, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Era en el fondo afirmar que esta idea de la resurrección era una cosa absurda. Y Jesús entonces le responde duramente, ante esta ironía, por así decirlo, ante esta pregunta capciosa, también le responde muy fuerte. ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios? Jesús explica que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente a la condición actual. Después de la muerte ya no habrá matrimonio. Por eso para los que están casados, ¿cierto?, el curita les dijo el día del matrimonio, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque después de la muerte, ese amor tan lindo, tan precioso que se tienen los esposos, ¿cierto?, va a existir entre todos. El amor de Dios va a ser todo en todos, dice San Pablo. Entonces ya no va a ser necesario el matrimonio, porque ese vínculo que ya vivieron en esta vida los esposos, por así decirlo, va a estar todo en todos. Nos vamos a amar todos en plenitud. Y los saduceos imaginaban entonces la vida en el cielo igual a la vida aquí en la tierra, con las comodidades y el estilo de vida que ellos tenían, pero olvidando el sufrimiento de los pobres y de los marginados. ¿Cómo concluye Jesús esta intervención? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error, les dice Jesús. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por eso les cita la zarza, ¿cierto? Cuando Dios habló a Moisés en la zarza, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, estos no están muertos, están con Dios, están
con el Señor. Siempre Dios nos llama a la vida. Y cuando dejamos esta vida, nos llama a esa vida eterna. Acojamos entonces esta palabra de Dios que hoy día nos regala la liturgia de la iglesia. ¿Qué me dice hoy a mí esta palabra? ¿Qué me dice a mí hoy esta palabra? Respondámosle al Señor. ¿Qué le digo yo a Jesús como respuesta a esta palabra que Él me ha dicho hoy? Y finalmente, ¿a qué me compromete en mi vida concreta esta palabra que he recibido hoy día? ¿A qué transformación, a qué compromiso con el mundo me invita esta palabra hoy día? Tomémonos de la mano de nuestra Madre María. Un hijo de María nunca perecerá, nunca quedará desamparado. Pidámosle a ella que nos ayude a tener su actitud, a abrir nuestro corazón a esta palabra. Hágase en mí según tu palabra. Esa es la disposición de María frente al Señor. Que ella nos ayude que también sea la nuestra. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Y que Dios nos bendiga, nos acompañe siempre, el Dios de amor, ternura y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.